La inflación dio un leve respiro en la primera quincena de octubre, de acuerdo con los datos del INEGI. La inflación anual desaceleró a 8.53%. El dato salió hoy muy temprano. El presidente López Obrador, ni tardo ni perezoso, pues lo festejaba diciendo que Sí, ya la reducción en las eh, despensas de Walmart y demás grupos y en la canasta básica pues ya habían surtido efecto, pero pues no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a platicar con Manuel Somoza, director de estrategia de inversión de CI Banco. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Darío, con el gusto de estar contigo. ¿Verdad que la inflación no tiene nada que ver el hecho de que estén pues impulsando este PASIC y pues de alguna Pues manera no, tienes toda la razón. presionando a las cadenas a que bajen los precios? Esto no tiene que ver con que haya bajado la inflación. Yo creo que no. Hay dos datos de la inflación que son bien importantes. Uno es la nominal, que es la que está anunciando hoy el presidente. Efectivamente, se moderó un poquito, pero muy poquito, de 8,68 a 8,53. Sin embargo, esa inflación es la que incluye todos los Ujú. precios, aún aquellos que son muy volátiles, como los de los energéticos o algunos productos de carácter agrícola y alimentos. Pero la inflación más importante, Darío, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, es la inflación estructural, es la inflación subyacente. Así es. Y esta, en lugar de bajar, subió, se pasó de 8,29 a 8,39, lo cual quiere decir que seguimos teniendo un problema bastante grave de inflación. Esto va a obligar a Banco de México, en la reunión que tenga en el mes de noviembre, a incrementar las tasas de interés nuevamente en 75 puntos base para llevar la tasa de interés del 9,25 hasta el 10%. Ahora, hay una buena noticia, y la buena noticia es que en Estados Unidos, por algún motivo, antes, hace apenas un par de semanas, pensábamos que la Reserva Federal iba a subir 75 puntos bases en noviembre, el día 2. Yo creo que lo va a hacer. Sin embargo, la nueva corriente lo que nos está diciendo es que están pensando que el incremento para el mes de diciembre sea nada más de 50 puntos base. O sea, la Reserva Federal estaría dispuesta a considerar el moderar el ritmo de crecimiento de su propia tasa, lo cual pues también le debe de ayudar a México. Pero la verdad sea dicha, la inflación subyacente es la que manda, sigue estando muy alta y tenemos que seguir luchando todos juntos para tratar de bajarla. Esto es gobierno, todos los participantes en los procesos económicos, y nos falta un largo trecho por recorrer, porque de esta manera la inflación en el 2023 pues va a seguir siendo demasiado alta. claro. Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Manuel, otro tema que pues ha gravitado en estos días ha sido este reporte de Moody's Analytics en torno al tipo de cambio y la posibilidad de un movimiento abrupto. ¿Tú ves esa posibilidad como cercana? Fíjate que no lo veo. Leí con detenimiento muchas veces el artículo de Moody's Analytica, y me parece irresponsable y me parece falto de argumentos. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo. Ellos dicen, podemos tener una devaluación inminente en los próximos meses, o en el 2023, o a lo mejor en el 2024. Bueno, pues a mí que me expliquen su definición de inminente. Yo, cuando digo que algo es inminente, es algo que va a suceder ya, en unos días, en una semana, pero no en 3 años, porque dar proyecciones o expectativas que pueden ser de mañana o hasta el año 2024, ¿por qué no dijeron hasta el 2026? Yo la verdad encontré el artículo muy falto de argumentos. Déjame decirte, honradamente, desde el punto de vista interno de finanzas públicas, México no tiene por qué devaluar su moneda, porque estamos muy bien parados
en materia de finanzas públicas. Es posible que no nos guste cómo está gastando el gobierno, ni en su gasto social, ni en su gasto de inversión, pero lo que no podemos dejar de reconocer es que no se han gastado más de lo que han dicho que se iban a gastar y tampoco se han sobreendeudado. México este año va a tener un déficit en la cuenta corriente menor al 1%. Nunca México ha tenido una crisis cambiaria con un déficit en cuenta corriente menor al 1%. Los problemas de tipo cambiario los hemos tenido cuando ese déficit está en el 5, 6 o 7%. Además, las reservas están intactas, la generación de dólares del país es enorme. Si le sumamos la inversión extranjera directa, 50,000 millones de dólares de remesas por flujos, simplemente no tiene por qué suceder nada malo al tipo de cambio. Pero además, en el carry, es decir, la diferencia entre la tasa de interés en México y la norteamericana a diciembre va a ser de 600 puntos base a favor de nosotros. Entonces yo honradamente no creo que vayamos a tener un problema cambiario. Yo veo el tipo de cambio cerrando en diciembre a niveles de 20.25, máximo 20.30, y para el 2023, pues ya siendo muy pesimista, lo vería en 21.30, que sería una devaluación del 6%. No veo por dónde podamos tener una devaluación del 20%. Ahora bien, la moneda mexicana se mueve también por factores externos. Si, por ejemplo, la tasa de interés en Estados Unidos, en lugar de subir al 4,5%, como todos estamos esperando, se fuera al 10%, pues entonces sí, amárrense los cinturones, porque vamos a ver una devaluación muy importante en el peso, en el real, en todas las monedas de países emergentes, aún en monedas duras como el euro y el propio yen. Pero ese es un escenario que, siendo posible, es muy poco probable. La verdad es que todo el mundo ve la tasa de interés en Estados Unidos en el 4,5%, y de esta manera yo creo que el peso mexicano va a seguir manteniendo su fortaleza por lo menos los próximos 15 meses. Manuel, la semana pasada se aprobó la ley de ingresos con estimaciones de fundamentales económicos que, a decir de algunos analistas, economistas, pues son francamente irreales, muy optimistas, como el pronóstico del crecimiento económico, como la propia inflación, el tipo de cambio incluso. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que se aprobó y cuáles son los riesgos de que se incumplan esos objetivos? A mí me parece que tienes la razón. Dentro de la ley de ingresos que se aprobó, hay cosas que están un poco fuera de la realidad. No hay manera, creo yo, ojalá esté equivocado, de que México crezca al 3,5% el año entrante. Yo creo que vamos a crecer al 1,2, 1,3%. Evidentemente eso puede presionar más las finanzas públicas, pero tenemos espacios, no es un drama. No me gusta un presupuesto que sea tan optimista, porque nos puede llevar a cometer errores graves, pero lo vamos a ir viendo en el camino. Mira, si algo aprendió este presidente de las crisis pasadas, es que lo único que políticamente él no puede enfrentar es una crisis financiera. Y lo va a cuidar, y lo ha estado cuidando. Yo por eso creo que, independientemente de que no me gustó la ley de ingresos y me parece que algunas de sus acepciones son demasiado optimistas, bueno, en primer lugar, mientras no se vayan a exceder en el gasto, ahí vamos a estar bien cuidados. Y eso lo vamos a ir viendo, pues ahora sí que cada trimestre, ¿no? No creo que sea algo que suceda de la noche a la mañana. Manuel Somoza, director de estrategia de inversión de CI Banco, muchísimas gracias por estos minutos. No, hombre, gracias a ti, gracias a Darío, y aquí encantado en platicar con ustedes cada vez que lo deseen. Gracias, Gracias, igualmente. Mauro. Que tengas buena semana, Manuel. Ya está lista Sofía Nava.